rico es el café. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Guillo. Esto es un espacio en donde hablamos de bienestar y salud en general. Vamos a hablar en esta ocasión del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuál es la razón por la que vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo? Porque es un trastorno bastante frecuente en la población general. Anteriormente se creía que era un trastorno raro, que pocas personas lo padecían. Y la razón por la que se creía eso fundamentalmente era porque las personas ocultaban sus síntomas por vergüenza. Porque a veces los pensamientos que tienen son tan aterradores, van en contra de las normas moralmente establecidas, en contra de la religión. Entonces los pacientes sienten vergüenza y no se lo cuentan a nadie. Entonces, al no contárselo a nadie, mucho menos iban a consultar a un experto en salud mental. Entonces, estadísticamente creían que era poco común. Hoy en día se sabe que es un trastorno muy frecuente. Algunas series estadísticas dicen que es el cuarto trastorno mental más frecuente después de la depresión, del trastorno por uso de sustancia y de las fobias. Pero entonces se preguntarán, ¿qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Básicamente el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno que se caracteriza por pensamientos intrusivos que invaden la mente del paciente sin que él quiera, en contra de su voluntad, y se convierten en pensamientos obsesivos que le generan angustia, malestar, horror, desesperación, y la persona busca por todos los medios de neutralizar esos pensamientos. Y esas neutralizaciones las conocemos como compulsiones, que no son más que repeticiones o rituales que el paciente hace para contrarrestar el pensamiento. Es como una forma de neutralizar ese pensamiento que le está causando el malestar. Estas compulsiones pueden ser cosas mentales que se repiten en la persona, o puede ser también verbales, o pueden ser motores o rituales motores. Entrando en materia, los síntomas obsesivos compulsivos más comunes son los de contaminación, limpieza y lavado. Estos pacientes tienen la idea de que se van a contaminar de algo. Puede ser un germen, puede ser una bacteria, un virus, puede ser una sustancia química, o incluso hay ideas de contaminación que son abstractas o que también llamamos mágicas. Por ejemplo, que la persona siente que se va a contagiar de algo malo, o que se va a contagiar de otra persona, la cual considera, por ejemplo, impura, o que cree que es impura y eso lo va a contagiar. Esta es un contagio que no es tangible, pero le sucede a muchas personas, y yo lo he visto mucho en la práctica clínica. Y la compensación que hacen estas personas es el lavado. ¿A qué se refiere esto? El lavado, la limpieza, de que la persona se lava mucho las manos, va al baño y se lava mucho las manos, o se echa antibacterial, o se echa cualquier sustancia que considere que puede neutralizar esos gérmenes del cual cree que se va a contaminar. Incluso cuando es abstracto, o la persona tiene el pensamiento de que se va a contaminar de algo mágico, también puede utilizar el lavado o la limpieza, o también puede hacer algo contrario. Por ejemplo, si la persona cree que alguien es impuro y esa persona le da la mano, entonces busca a alguien que considera puro, puede ser un ejemplo un sacerdote o un líder espiritual, y lo toca para limpiarse de esa sensación de impureza que tiene la persona. Estos pacientes también pueden tener algo que se llama, o que se conoce en algunos textos como la cadena de suciedad, y es que pueden ensuciarse las cosas que tocan. Por ejemplo, la persona toca este vaso y él cree que tiene las manos contaminadas, y él siente que contamina el vaso. Cuando
va a tocar nuevamente el vaso, él va a sentir que está contaminado el vaso que él había tocado previamente antes de lavarse las manos. Entonces puede tener dos caminos: uno, lavar también el vaso, o dos, evitar tocar el vaso. Entonces por eso las conductas de evitación también son una forma de neutralización de esos pensamientos. Como les decía, estos son los más comunes, pero hay de muchos tipos, variados, muchos contenidos. El que le sigue al de la contaminación es el de duda y verificación. Este es muy curioso y yo sé que a muchas personas les ha pasado, y si ustedes se van a preguntar, lo que nos están escuchando, ¿será que a mí me está pasando eso? Y quiero recordar con esto de que no necesariamente las personas que tienen pensamiento intrusivo o que hacen rituales tienen un trastorno obsesivo compulsivo. No necesariamente. De hecho, la mayoría de las personas tienen pensamientos intrusivos, si no decir que todas, sin que se conviertan en un trastorno. Se vuelve un trastorno cuando les genera sufrimiento o les genera disfuncionalidad en la vida cotidiana. No dejan que trabaje, no deja que lleve una vida social, altera la relación de pareja, en fin. Pero este que le voy a mencionar es muy curioso, porque mucha gente lo ha visto, que es la duda de que algo malo va a pasar si yo no hago algo, o si no lo compenso de alguna manera. Ejemplos clásicos: dejé la puerta abierta, se van a meter los rateros; dejé la estufa prendida, se va a estallar la casa. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido una duda sobre esto, ¿verdad? Y vamos y verificamos nuevamente si está cerrada la llave del gas. El problema es cuando la persona se devuelve 10, 20, 30, 40 veces. He visto pacientes que hacen estos rituales y duran horas y horas verificando, porque la duda sigue ahí en la mente como una espina clavada. Y viene una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y la persona no puede parar de hacerlo. Yo tuve una paciente que duró 11 horas subiendo y bajando las escaleras, porque pensaba, se terminó desmayando, porque pensaba que si no subía y bajaba la escalera bien, de la manera correcta, como la mente se lo hacía pensar, sus familiares iban a morir. O sea, fíjense cómo también se mezcla lo mágico o las setas que la gente tiene con los comportamientos obsesivos compulsivos. Hay gente que si la sal se derrama, entonces va a darle mala suerte, entonces tiene que echarse la sal hacia atrás o hacer algún ritual, una seta. La gente que no pasa por debajo de las escaleras porque da mala suerte, o que ven un gato negro. Vuelvo y repito, mucha gente tiene esto, pero ¿cuándo se convierte en un trastorno? Cuando eso es repetitivo en su vida y eso hace que no pueda funcionar. O sea, persona que va a ir al trabajo pero tiene que pasar por debajo de una escalera y se devuelve y se va para su casa y no llega al trabajo, porque no va a pasar por debajo de la escalera, porque definitivamente le va a pasar algo. Entonces fíjense todos estos ejemplos que podemos ver en la vida cotidiana. Hay otros contenidos como los contenidos sexuales, la duda, como los pacientes que dicen que tienen duda de su orientación sexual sin ser homosexuales y creen que son homosexuales y están pensando en eso en todo momento, y entonces tienen que compensar eso haciendo o teniendo relaciones heterosexuales constantemente para verificar que sí son, o buscan en internet para ver cuáles son las características de la homosexualidad y para ver si ellos no la tienen o si en algún momento ellos no la pueden presentar. Y esto a veces es tan complejo porque las obsesiones pueden ser pensamientos, pero pueden ser también imágenes o sensaciones. Recuerden bien esto, sensaciones. Algunos pacientes que tienen obsesiones de orientación sexual pueden incluso a veces sentir algo que se llama sensación groinal, que es que la persona siente un cosquilleo en sus genitales. Entonces cree que ese cosquillo es porque le está gustando lo que está viendo. Por ejemplo, si ve pasar en el caso de un hombre, ve pasar un hombre musculoso, bien parecido, entonces se angustia y siente el cosquilleo, entonces que ya me gustan los hombres, y genera toda esta serie de sensaciones. Puede pasar también con las personas que tienen obsesiones de pedofilia, que creen que les gustan los niños, sin ser así. Imagínense lo terrorífico que puede ser que una persona que no tiene estos pensamientos empieza a tener ideas de que tiene relaciones con niños, imágenes que le vienen a la cabeza y lo atormentan. Incluso muchos pacientes han suicidado, porque yo he escuchado pacientes decir: prefiero suicidarme o matarme antes de yo tocar un niño, porque yo sería incapaz de hacer eso.
O las personas que tienen los pensamientos terroríficos de que si pueden apuñalear a alguien o pueden matar a alguien, entonces no tocan los cuchillos en la cocina o evitan entrar a la cocina porque cuando ven los cuchillos se les viene a la cabeza de que apuñalean a alguien y que disfrutan apuñalear a alguien. Todo esto incluso le puede ingresarle a los sueños a las personas. Los pacientes se despiertan muy angustiados porque sienten que tuvieron un sueño sobre que le hicieron daño a alguien y creen que eso se va a volver realidad. Y aquí lo más importante es que nunca se va a volver realidad. Las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo nunca van a materializar sus pensamientos terroríficos. Nunca, nunca. Si alguien tiene un pensamiento y lo cumple, ese no era obsesivo compulsivo. Ese tenía un trastorno de pedofilia o tenía un trastorno psicopático o era un psicópata, en el caso de los ejemplos que le acabo de decir de apuñalar. O si terminan acostándose con una pareja del mismo sexo, quiere decir que sí habían inclinaciones homosexuales. Porque estos pensamientos nunca se materializan en la vida real. Y esa es la base del problema, que es que la persona tiene tanto temor que eso se vuelva realidad, que eso hace que se alimente los pensamientos y los pensamientos estén una y otra vez. Los seres humanos, entre más tratemos de evitar pensar, más pensamos. Eso se conoce como pensamiento paradójico. Si yo les voy a poner un ejemplo, si yo les digo a ustedes, no pienses en un elefante rosado, lo primero que hace la mente es pensar en un elefante rosado. De hecho hay un libro, ahora no recuerdo muy bien el nombre, pero es algo así como no pienses en un oso verde o algo así, en el que precisamente el libro habla de los pensamientos intrusivos y cómo entre más evitamos que los pensamientos estén, más están. ¿Y esto por qué pasa? Porque el cerebro, recordemos que el cerebro se desarrolló, el cerebro en los mamíferos primitivos de los que partimos los seres humanos, se desarrolló con base a la supervivencia, no en base a la socialización, o no con base a la socialización, sino a la supervivencia. Entonces los pensamientos intrusivos eran pensamientos necesarios que necesitaban los mamíferos para defenderse de el mundo agreste que había en la selva, por ejemplo. Entonces a la persona le venía un pensamiento, ¿qué tal que venga un león y me devore? Entonces tomaba precauciones para evitar que el león lo devorara. Entonces los pensamientos intrusivos son adaptativos en sus justas proporciones. Pero si se vuelven o se descontrolan o aparecen mucho o afectan la vida, ya no es adaptativo y entonces afecta el funcionamiento de la persona o le trae mucho sufrimiento. Y así hay muchos contenidos. Pues están los contenidos religiosos, como personas que tienen imágenes de blasfemias contra Dios o que ofenden a Dios de alguna manera, o que dicen malas palabras en contra de Dios, o que tienen imágenes de estar teniendo relaciones sexuales con Jesús, por ejemplo, y entonces tienen que rezar y pedir perdón una y otra vez para evitar que eso se vuelva realidad o que Dios los castigue por esos pensamientos que están teniendo. Esto en una época fue muy común y se conoce hoy en día como el TOC de escrúpulos, que tiene que ver con la moral, con hacer el bien, con que la persona no se permita hacer cosas que están mal o que puedan hacerle daño a una persona. De hecho, en una época se le llamó a este trastorno como la locura de la duda, porque la persona tenía tanta duda de que sus pensamientos eran reales, que se podían volver real, que eso lo terminaba agobiando. Pero el punto fundamental es que nunca se vuelven realidad, jamás se materializan, pero generan una angustia terrible. Lo bueno de esto es que en la actualidad tenemos tratamientos muy eficaces para tratar esta condición de la que les acabo de hablar, que se conoce como trastorno obsesivo compulsivo. Existen tratamientos de psicoterapia, como las terapias cognitivo-conductual, más específicamente las EPR. Existen las terapias farmacológicas, que son un tipo de antidepresivo que se utilizan en la actualidad como antiobsesivo para disminuir los pensamientos obsesivos y hacer que la persona se le disminuyan los pensamientos y la angustia que ellos padecen. En la actualidad yo pertenezco a una asociación, la cual se creó hace 5 años, en la cual soy fundador, que se llama ALTOC, Asociación Latinoamericana para el Trastorno Obsesivo Compulsivo,
donde nosotros tratamos a los pacientes que tienen trastorno obsesivo compulsivo y ayudamos a superar esta condición. Hemos tenido muchos casos de éxitos en los que hemos logrado ayudar a los pacientes y que se mejoren de una forma significativa, que retomen su vida. Yo tengo una paciente, la que les dije que subía las escaleras muchas veces, horas enteras subiendo y bajando, la cual se le inició un tratamiento y en la actualidad está casi que libre de síntomas, pudo rehacer su vida, tiene una pareja, empezó a estudiar y retomó su vida. Mucha gente que tiene trastorno obsesivo compulsivo queda inutilizado, aislado en su casa, no quieren salir para evitar exponerse a esto, y con tratamientos adecuados puede cambiarles la vida y pueden retomar su vida, pueden vivir plenamente, porque una de las cosas que más ataca al TOC es la vida plena, porque los síntomas obsesivos parece que atacaran lo que más le gusta a la persona. Por ejemplo, si una persona es muy religiosa, entonces el TOC va a ser de religión. Si una persona es muy moralista, entonces el TOC va a ser de moral. Si una persona tiene una familia, tiene sus hijos, entonces el TOC ataca o los pensamientos atacan a sus hijos y así, o sea, ataca las cosas más importantes de la persona. Entonces hacen que la persona viva atormentada y que no pueda llevar una vida plena. Entonces los tratamientos que nosotros tenemos en la actualidad, que son muy eficaces, que los realizamos en conjunto los psiquiatras con los psicólogos especialistas en este área, podemos devolverle a los pacientes que están sufriendo sobre este trastorno la vida plena. Ahora, este trastorno no solo es de personas adultas, puede incluso aparecer en niños. Yo he tenido niños de 7 u 8 años con síntomas obsesivos compulsivos y que pueden afectarse, y esto va a afectar su funcionalidad en el colegio, en la vida, o sea, su desarrollo, su neurodesarrollo. Aunque el trastorno es más común al final de la adolescencia y principio de la adulta, pero puede aparecer en cualquier momento de la vida y se puede volver crónico. ¿Sí? Personas que llevan años sufriendo y no sabían que tenían trastorno obsesivo compulsivo. Si tú estás escuchando esto y te identificas con lo que yo acabo de decir, llevas años sufriendo, detente, busca ayuda. Necesitas la ayuda de un profesional que te pueda ayudar a resolver este problema, porque tú no mereces seguir sufriendo y seguir estando atormentado por los pensamientos obsesivos compulsivos. Bueno, ya vamos llegando al final. Yo aquí me sigo tomando mi café y nos vemos en un próximo episodio.